Gracias por venir, principalmente. Voy a presentar a quienes nos acompañan en la mesa. Gabriela Bianco, actriz, autora, docente y directora teatral, hablante nativa de LSA, lengua de señas argentina. Estudió actuación, movimiento y dirección, comunicación social, filosofía en la UBA y pedagogía en Flaxo. ¿Estamos bien? Sus maestros son lo que es actuación: Juan Carlos Gené, Verónica Oldo, Iris Guiñazú, Eduardo Riva y Bernardo Nante. Considera fundamental su vinculación con los escritos y seminarios de Eugenio Barba. A partir del contacto con la antropología teatral en 1997 y la asistencia a sesiones cerradas de la ISTA, desarrolla una investigación sobre la poética escénica de la lengua de señas, LSA, concretando varios montajes. Dirige ADAS, Asociación de Artes y Señas, entre 1999 y 2013, y el proyecto Enseñar, para la transmisión de la LSA. Dirige la compañía Artes y Señas desde 1999 hasta la actualidad, llamándose ahora Gestual Compañía de Teatro Danza. Ha realizado numerosos viajes de estudio y trabajo, concretando algunas giras artísticas y pedagógicas. Desde 2020 desarrolla el proyecto integral Escena Visual Accesible, con actividades pedagógicas y artísticas dentro del Teatro Nacional Cervantes. Desarrolla seminarios para intérpretes en la escena, talleres de teatro y movimientos. Gracias. Bueno, y coordina con regularidad talleres y seminarios de movimiento y creatividad asociada al autoconocimiento, la experimentación y la escena. ¿Estamos bien? ¿Algo que quieras agregar? Ya está bien para mí. Bueno, Eric Montenegro, que se formó en piano en el Conservatorio Alberto Ginastera con Alejandro Labastía, en el Conservatorio Manuel Falla con Sofía Levington y en el Conservatorio Astor Piazzolla con José Luis Yuri y Paula Peluso. Estudió canto con Lorelei López, Alicia Secotti y María Castillo de Lima. Actualmente es contratenor en el Coro Polifónico Nacional de Ciegos, dirigido por Osvaldo César Manzanelli. Yo elijo mi nombre, que es una obra que estuvo acá en Área 623, es un abordaje teatral de su propia historia de transición. Ivana Soto es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Gestión Cultural en la Universidad Nacional de Córdoba. Se formó como actriz y estudió Dirección Escénica en la Universidad Nacional de las Artes, UNA. Periodista cultural e investigadora, trabajó durante más de una década en revista Enie, la revista de cultura del diario Clarín, entre otros medios. Yo elijo mi nombre es su primera obra como dramaturga y directora. Bueno, muchas gracias por venir. También nos acompaña Ceci, nuestra intérprete de LSA. Le voy a pasar el micrófono a Gabriela para que nos cuente un poco su trayecto. Bueno, muchas gracias. Parto primero de la relación existencial, que es la de ser hija de personas sordas. A partir de ahí yo, digamos, me conformo como una persona bilingüe, digo, para dar los créditos, digamos, que me hacen estar en este mundo, digamos. Y a partir de eso, desde muy joven, empiezo a transmitir la lengua de señas a mucha gente en distintos lugares, con mi padre al principio. Así que nace un poco todo por ahí, ¿no? Estudiando teatro y viendo que la lengua de señas y el teatro tenían cierta familiaridad, incluyendo, sin saber muy bien cómo ni qué, algo me empezó a llamar ahí. Así que empezamos a trabajar. Mientras transmitía la lengua de señas, siempre había un grupito con el que investigábamos alguna cosita más, ¿no? Así en el estudio, de manera... Y en 1999 hicimos la primera obra, hice la primera obra, toda completamente en lengua de señas, inspirada en Isadora Duncan. ¿Por qué inspirada? Porque me inspiró a mí ella, con su idea de que crearía un nuevo lenguaje en la danza, y a mí me parecía que se podía crear algo nuevo en la escena.
a partir del aporte que la propia comunidad sorda y su lengua tenían para el resto de las personas. Y sigo pensando lo mismo. No, casi que vengo haciendo lo mismo hace 30 años. Quizás ahora tenga más visibilidad, pero la verdad que para mí la tarea es la misma. Quizá la diferencia es tener más posibilidades de mostrar o de proponer o de hacer algunos cambios a ciertos paradigmas respecto a cómo trabajar con la lengua de señas. Yo insisto, no digo personas sordas porque siempre trabajé con personas oyentes y personas sordas. No hago esa diferencia porque como crecí rodeada de personas sordas y de personas oyentes, para mí es un agua, es el agua coda, lo llamamos así, como una tercera identidad. Nosotros nos movemos medio entre las aguas y entonces no hay diferencias en ese punto. Y en ese punto también nunca trabajé pensando en la accesibilidad, eso también quiero decirlo. La accesibilidad llega como una condición. De pronto lo que hacía era accesible. Pero, digo, la búsqueda tiene más que ver con el despertar una posibilidad escénica a partir de la presencia de la lengua de señas en registros que no son cotidianos. Entrenando, aplicando procedimientos, pensando esa lengua diferenciada, no gente arriba del escenario conversando. Es decir, aplicando procedimientos de teatralidad y también de la danza. Y ahí empezó un camino. Y bueno, y hubo producciones en el medio, varias, espectáculos para chicos, siempre pensando en todos los públicos, o sea, porque yo oigo y porque yo hablo lengua de señas. Digo, es casi, a veces me gusta decirlo, ¿no? Como un aspecto narcisista bueno. Es como que siempre pensé que el público, fuera cual fuera su condición, fueran mis padres o fueran mis abuelos, yo quería que vinieran a ver los espectáculos. Mis abuelos oyen, mis padres no. Por lo tanto, después esto se me trasladó a las infancias. Y también pensé lo mismo. Digo, los chicos sordos, las chicas sordas no son todos sordos en la familia. En general, el 90% de las infancias nacen en casas de personas oyentes. Y no pueden compartir. Y es una cuestión de comunicación y de lengua, la cuestión de la sordera. Básicamente. Después, por supuesto, que se genera... Eso lo pueden decir mucho mejor y seguramente las personas sordas que estuvieron ayer hablaron de eso, no me quiero meter con eso, porque eso lo pueden decir mucho mejor en primera persona las propias personas sordas, ¿no? Bueno, eso. Así que así empezó el trabajo. Y el trabajo, hicimos muchos espectáculos. Bueno, con ese primero viajé por todos lados. Era una cosa muy extraña, muy experimental. Sí, poco comprendida. Era medio danza, ¿no? Sí, era teatro-danza. Porque yo estaba enamorada de Pina Bausch y de Isadora Duncan. Y claro, pero bueno, era difícil para los que miran espectáculos separarlo de la discapacidad. Eso me pasó siempre. Y eso no voy a negar que es un poco frustrante. Supongo que para las personas sordas o personas con discapacidad también debe ser medio frustrante, que su arte, que lo que quieran compartir, sea siempre visto a través del velo de la discapacidad. De nuevo, tenemos poco tiempo, no quiero meterme con el rollo de lo que significa la discapacidad, la deficiencia, bla, 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 el aspecto sociológico, la mirada antropológica. Bueno, la mirada antropológica es la que yo decidí tener. No decidí, como que vine decidida de nacimiento a tener, porque a mí me resultó siempre muy natural mi contexto. Después me encontré con dificultades. Después el mundo me contó que eran personas que no podían determinadas cosas. Después yo me vi sujeta, me vi
como puesta desde muy chica a hacer cosas que no tenía que hacer porque era chica. Bueno, ese es otro rollo. Para eso escribí una obra que le hicimos acá en Área durante 2 temporadas en el año 2022 y este año hicimos la segunda temporada. Llamó Decirle que soy francesa y es una obra coda, es una obra donde cuento experiencias y lo hacemos de manera... Hay un videíto por ahí, no sé si lo tenemos, pero el videíto está. No sé si querés mostrar primero el de Isadora, no sé dónde lo tenés y te digo. Ese. Esto es lo primerito. Es un material, no sé cuánto lo vamos a ver, no tiene gran calidad, disculpen, pero no tuve tiempo, así que lo bajé de un reel. Este es apenas un fragmentito. La obra duraba 40 minutos. Bien, ¿vamos bien o describo lo que está pasando? ¿Describo? Estoy ahí con un vestido y haciendo lengua de señas y moviéndome, tratando de darle a la lengua de señas una dimensión escénica. Es Isadora, supuestamente, ¿no? Y en ese momento se está vinculando con Dionisos. Ahora va a venir una parte donde es la primera vez que experimento con una canción. Y yo siempre tuve mucha tirria al tema de la lengua de señas con las canciones, porque en general se hacen muy mal, en general se hacen desde la mirada dominante oyente. Entonces siempre lo viví como un aspecto colonizador. Entonces lo que hice ahí fue probar otra manera, mostrar que tenía que pasar, que lo que había que crear era una música visual, no tratar de decir las palabras de una canción, sino crear un equivalente. Sobre esa idea de equivalente, de equivalencias, tomada específicamente de la antropología teatral, para mí, sé que es previa y todo, pero para mí fue desde ahí, y de ver teatro oriental, de ver ver el grupo de Cacacali, la posibilidad de ver un grupo original de Cacacali, ver No en una reunión cerrada, empezar a ver esas manifestaciones. Digo, la lengua de señas tiene todas las posibilidades de estar en escena. Por supuesto, no es sencillo porque el espectador, la espectadora y el propio actor, actriz señante, estamos configurados en cierto paradigma. Y el teatro no fue parte de la vida de las personas sordas, ni las historias, ni las narraciones. Todo eso tiene 20, 25 años nada más en las escuelas. Mis padres no recibieron historias, no me las contaron tampoco. Me contaron otras, vinculadas a su cotidiano y en su lengua, pero no de la tradición, digamos, general. Entonces fue llegando después. Por lo tanto, hay que hacer todo un trabajo fundacional en ese sentido. Y en eso estamos en el Cervantes, haciendo eso. Si querés pasamos el siguiente. Que dice Video Minuto, que es lo que hicimos acá, que es lo más reciente. Así después ya paso directamente a algunas imágenes del Cervantes. Estoy trabajando, yo estoy en sobre todo, no siempre, pero sobre todo en el rol oral. Hay 2 actrices en escena, una más auditiva, fonal, y la otra totalmente en lengua de señas. Dramatúrgicamente, una es la adulta y la niña que va y viene en el tiempo, y la otra es la niña, la que habla lengua de señas con sus padres todo el tiempo, no habla oralmente. Decirle que soy francesa es una obra con 2 actrices. Y es una dramaturgia creada. La obra fue concebida como unipersonal. Y como vengo hace unos años trabajando en la posibilidad de intervenir espectáculos ya concebidos con actores y actrices señantes, si los directores y directoras me dejan, claro, porque es complicado, porque hay que hacer modificaciones. Y es muy complicado eso. Pero siempre tratando de que el espectáculo siga siendo el que es. Pero el subtítulo es un aspecto de accesibilidad, pero no
no de experiencia, como espectadores. Y es una lengua extranjera la que leen, en general, no todos, por supuesto. Hay personas que son hipoacúsicas, que perdieron la audición y que leen su lengua, su primera lengua. En ese caso, el subtítulo funciona bien porque funciona como apoyo. Pero las personas que tuvieron tanto trabajo para aprender el español, es un esfuerzo enorme el que se le está pidiendo al leer subtítulos. ¿Tienen que estar los subtítulos? Sí. ¿Son imprescindibles? Sí. Yo estoy hablando de otra cosa ahora, ¿sí? No quiero quitarle importancia al subtítulo. Pero la posibilidad de que una persona pueda ir a cualquier espectáculo, por lo menos que haya más ofertas de espectáculos, donde pueda sentarse y encontrar en la escena algún elemento de familiaridad en el que pueda empezar a tener una relación y una experiencia emocional, sensorial, y no solamente en términos de texto. Empezaron las intérpretes colocándose al costado, que era lo que se les permitía, y bueno, eso fue un gran paso. Eso fue un gran paso. Te hago una consulta. Cuando las obras sumaron a la intérprete, pero simplemente como intérprete, y había muchos personajes, usaban esto de, bueno, me pongo un gorrito que significa que soy tal personaje. Mira, yo particularmente nunca lo hice eso. En escena visual accesible lo que hicimos, que fue nuestro teatro en plena pandemia, lo que hicimos fue una adaptación al lenguaje audiovisual. Y entonces sí, tomamos algunos elementos de los actores y actrices originales y los colocamos en los actores y actrices seniantes. ¿Estaban a los costados o estaban arriba o estaban abajo? Digamos, es una aproximación a lo que estamos queriendo hacer. La pandemia y el lenguaje audiovisual nos recortó. Pero era una experiencia, era empezar. Y dijimos, vamos, porque tenemos la posibilidad de hacer algo, empezar. Así como las chicas empezaron haciendo interpretación al costado, hagamos un pasito más y busquemos que cada actriz, actor seniante haga un rol, y si cambia de rol salga y entre. Que use un elemento del actor original, que vaya a tiempo y físicamente cerca, porque el actor original es el actor de la obra. La actriz y el actor seniante están entre el intérprete y el actor. Es un nuevo rol. Que muchos intérpretes ya tienen ese dominio. Sí, lo que pasa es que hay procedimientos específicos que tienen que ver con la espacialidad, con el ritmo, con no decir, hacer una versión, no decir todo lo que se dice, sino considerar elementos que tienen que ver con la puesta en escena, considerar las luces, o sea, todas las áreas del teatro tienen que pensar esta escena. No es adaptar, asimilar, acomodar, que estuvo muy bien y que si no hubiéramos hecho eso no hubiera sido posible. La idea es que si vos trabajás intervención de cualquier espectáculo, lo hicimos en el 25 de mayo, en el mes de septiembre, porque yo dirigí un espectáculo el año pasado con gente muy querida, bailarines de tango, y entonces ellos me dijeron, ¿no querés intervenir esta? Porque si esperas que alguien te permita, ¿por qué no intervenís la propia obra que dirigiste? Entonces llamé a una actriz seniante, le digo, mira, acá el elenco está dispuesto a ensayar y a que hagamos una nueva versión. Y ahora no quieren hacer la primera. Y el público que vio las dos versiones quiere que sigamos con la segunda. Y en mi propio espectáculo, en Decirle que soy francesa, pasó lo mismo. Yo hacía un unipersonal y después empecé a trabajar con Daniela y el espectáculo creció, mejoró. Es un espectáculo que codirigimos
con Daniel Sinelli, o sea, no lo hice sola, porque bueno, lo escribí, lo actué y me parecía ya una hibris total ponerme a dirigirlo también yo. Entonces, bueno, los laboratorios del Cervantes, que es lo que más puedo compartir ahora, personas sordas y oyentes, todas hablantes de lengua de señas, todas interesadas en estar en la escena, no solamente por hablar lengua de señas, sino interesados en la escena. Empezamos a indagar el lenguaje de la escena en términos de laboratorio, ¿no? En términos de laboratorio escuela, porque algunos no tienen ningún tipo de formación, algunos llegaron con ganas nada más. Así que se hizo un coloquio, una selección. La primer laboratorio fue virtual porque fue en pandemia y hubo 100 inscriptos, quedaron 20. El segundo fue presencial el año pasado y se anotaron como 30 y quedaron 17. Y este año quedaron 14 y finalmente 13. Si les parece, ¿tenemos la compu o se fue? ¿Se fue la compu? Queda un video que es el del laboratorio y ya cedo la palabra. Quisiera mostrar lo que estrenamos anoche. Es 30 segundos nada más. Es una versión en proceso del Enfermo Imaginario de Molière, jugando un poco aspectos de la comedia del arte, puestas al servicio y en relación con la lengua de señas. Ahí también hubo una serie de encuentros interesantes entre comedia del arte y lengua de señas en escena, porque es una lengua que utiliza codificación en el rostro y en el cuerpo. Y además, aplicándole algunos principios de la comedia, se crea un lenguaje nuevo. Bueno, tratamos de crear. Bien, a ver, este es el laboratorio, acá está el video. Lo que vemos son personas entrenando. Toda la primera parte del año fue básicamente entrenamiento. El entrenamiento es de 2 órdenes, es físico, también es vocal, con las personas sordas también. Y también entrenamiento lingüístico, en el sentido de trabajar un lenguaje metafórico, literario, crear espacios para registros nuevos que no existen mucho o existen de manera muy aislada en algunas personas, pero no como colectivo. Generar ese espacio. Y es maravilloso lo que empieza a pasar cuando las personas sordas discuten acerca de ciertas imágenes o cómo decirlas y las personas oyentes en ese punto somos los alumnos, ¿no? Ofrecemos el espacio, ofrecemos estrategias, mirada y después se arma algo que está por fuera de nuestra previsión. Y hay otro que es este es el del entrenamiento, este lo hicimos en mayo, y hay otro que es lo de anoche. Debe ser, ¿no? Sí. Es muy cortito, son imágenes que tomaron anoche. Y acá está la lengua de señas en escena. Lo del Cervantes amerita como otro rato, ¿no? Es una posibilidad hermosa, divina. No quiero sacar tiempo a mis compañeros de mesa. Y la verdad es que fue en la gestión de Daudía la posibilidad de empezar a hacer esto fue enorme, una apertura enorme y una visibilidad mayor. Y hay un equipo en gestión de públicos que hace posible todo esto, la gente del teatro, una experiencia preciosa. Hoy tenemos un conversatorio y seguramente hoy lo van a grabar el conversatorio, así que seguramente después lo voy a poder compartir para que un poco conozcan un poquito más de la experiencia concreta de lo que es este laboratorio, que es lo más, porque es un trabajo entre personas sordas y oyentes donde se borra totalmente toda cuestión vinculada a la sordera. No hablamos de... En la obra nos reímos un poco en algunos momentos de la audición y de la no audición y de todo eso, porque el enfermo imaginario nos da pie. Pero la verdad que para nosotros no es un tema en el trabajo, son otros los temas.
son temas de artísticos, creativos. Nosotros, y sí, después al final mi trabajo y el de mis compañeras de este lado fue pensar, bueno, ¿cómo hacemos para que las personas que oyen, que no saben lengua de señas, no la pasen para él? ¿No? ¿Cómo hacemos para que esto...? Y bueno, y ahí hicimos la inversa. A mí me encantó. Y me estoy dando cuenta de cómo mejorar, ¿no? Por supuesto, porque es la primera vez que pensamos así, en estos términos. Bueno, no sé si querés preguntarme algo. Bueno, yo porque no quiero... Yo voy a hacer una pequeña pregunta, después si alguien quiere preguntar algo. No, dos cositas me quedaron ahí en el tinte. Una es que, claro, no me había dado cuenta la relación que tiene el kabuki, el teatro oriental, con la lengua de señas, de un modo u otro. Digo, todo... Yo también vengo de las escénicas y se estudia mucho las señas del kabuki. Claro, exacto. Y no había hecho esa relación. Me parece muy interesante. Como algo de hace mucho tiempo que tenía, ¿no? una relación ahí. Y lo otro es si Molière, el universo Molière, llegó en la búsqueda del laboratorio, fue algo que tenían desde antes. Cada año nos proponemos algún tipo de trabajo. O sea, bueno, este es el tercero. Y a mí me pareció interesante para el segundo año y hasta tercero de un par de integrantes entrar al universo, como cuando uno estudia teatro y cada año va entrando en distintos registros de lo escénico. Me pareció que era una combinación interesante. Que las personas sordas que nunca han leído a Molière ni han leído teatro a través de la versión en lengua de señas de Molière, o sea que fue un trabajón, porque nosotros cada vez tenemos que crear una versión en lengua de señas y eso lo hacemos las personas bilingües y las intérpretes del grupo, y eso es un tiempo extra. Y ahí hay todo un momento que es un momento pedagógico, claramente. Porque si no tuviste acceso, si no leíste nunca una obra, si no que llevaron al teatro, si no, ¿por qué vas a entender todo esto? ¿De dónde? Así que la tarea en este tiempo, en este momento, estamos en ese proceso de laboratorio. A mí me gusta el término laboratorio escuela porque me parece que todo el tiempo estamos aprendiendo y me parece que los que tienen más experiencia, hay gente de mucha experiencia en el laboratorio, sobre todo hay 3 chicas que vienen haciendo cosas por fuera de la lengua de señas y nada, así dicen, esto es un flash, esto no. O sea, estamos todo el tiempo aprendiendo. Por lo tanto, la temática, un poco la pensamos antes porque tenemos que presentar un proyecto al teatro para que lo aprueben. Así que sí. Y en relación a todo lo que decís del teatro oriental, para mí fue fundamental porque es como entender que esto puede tener un antecedente, que puede tener una fuente, que lo que estamos haciendo es inspirarnos, no estamos inventando, porque también odio el principio de que podemos inventar algo que no, sino que hay una fuente ahí. Y Barba siempre me lo dijo, que lo conozco. Y fue un poco el orientador de algunas cosas. Hay un libro de él, de La conquista de la diferencia, que lo dice. La única actividad en Occidente que se asemeja a estas formas de, además de la comedia del arte y el ballet, que tienen cierta codificación, es la lengua de las personas sordas. Así que en un punto me dio un empujón en el 2000 en la ISCA. Y además me hizo trabajar ahí. Fue muy, muy interesante porque yo era no sabía nada. Y fue muy interesante su mirada y su empujón. Y después Verónica Odó, a quien nombraste, también. Porque ella veía ahí algo que hay algo que es para todos, que no es solo para las personas sordas. Hay algo ahí. Y me hizo trabajar con ella haciendo lengua de señas. Entonces, en realidad uno siempre tiene maestros y tiene fuentes. Y me parece, Juan Gené, el viejo, venía a ver todo
todo, y terminaba y me invitaba a un café y me preguntaba, ¿cómo es? ¿Y qué haces? ¿Y hay que hacer? Pero qué extraño. Y eso también me inspiró, me dio fuerza, ¿no? Entonces, esto es una cadena infinita que espero honrar. Gracias. Gracias por el trabajo en el Cervantes, que se ha nombrado mucho estos días, que es un foro no es un faro, quiero decir, en materia de accesibilidad. Da muchas posibilidades, no solo a las personas con discapacidad, sino a todos los públicos. Así que muchísimas gracias por esto y por abrirnos esta búsqueda que venís haciendo. Me parece importante decir que las coordinadoras de todo eso son Sonia Jaroslaski. Quiero decir que el Cervantes, digamos, toda la accesibilidad es la cabeza y el trabajo descomunal de Sonia Jaroslaski, Brenda Carlini, que son una máquina y que han hecho lo imposible para que estemos en la sala Luisa Beil durante 3 funciones haciendo esto, y nosotros hemos trabajado a destajo para estar a la altura también. Pero si no tenés aliades, no ocurre. Y los necesitamos en todas las áreas. Se pone un poco la piel de gallina, porque de verdad esto no es posible. O sea, uno puede tener una idea buena, puede tener gente que lo quiere hacer, pero si no tenés las instituciones, somos las personas. Somos las personas. Si las gestiones cambian, las personas seguimos ahí. Las que podemos seguir. Esperemos seguir ahí. Voy a hacer todo lo posible. Pero si no, habrá otra institución que albergue esto. Las personas hacemos las cosas. Esto quería decir. Y en ese sentido quiero decir que eso, ¿no? Que yo soy una gotita ahí en ese equipo que produce accesibilidad. Yo llegué diciendo, yo no hago nada accesible. Yo hago teatro con lengua de señas, investigo ese lenguaje escénico con personas oyentes y sordas, me da igual. A mí no me importa si oyen o no. No es un tema para mí. Y bueno, después de reírnos un rato, ahora, este año me encontré trabajando en la accesibilidad inversa. Tengo que hacer posible que este espectáculo las personas oyentes lo puedan vivir y compartir. Listo, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a pasar la palabra a Ivana y Eric para que nos cuenten un poco el espectáculo que estuvieron haciendo acá en Área. Yo elijo mi nombre. Ahí te paso, Eric. Bueno, esto empezó la obra performática Yo elijo mi nombre. Empezó por medio de que ella, Ivana, que es la directora de la obra, me había llamado justamente en 2019 porque había leído una entrevista, ¿no? Era de vos editabas, estabas en la revista Eñe y habías leído algo acerca de los cantantes de ópera trans. Y bueno, entonces justamente me había llamado para ofrecerme justo ser parte de esto. Y bueno, fue así como empezamos de a poco a armarlo. De 2019 a 2023, que bueno, la estrenamos a la obra. Hubo un poco de inconvenientes para armar esta obra, para el ensayo de esta obra, y vino la pandemia y todo eso. Pero bueno, el año pasado empezamos a armar esta obra y en el Conti se estrenó el 20 de agosto, si no mal no recuerdo, el 20 de agosto. Sí, 2020. El 2022, pero el 20 de agosto. Claro. Sí, esa era esta obra, y bueno, que llegó mucho al público. Y justamente se trata de visibilizar las masculinidades trans. Yo soy un varón trans. Hice mi transición en 2018, mi cambio de género en el DNI. Mi mastectomía. Soy operado de mastectomía, que es lo que hacemos los varones trans. Y bueno,
Eso lo hice en 2018 y 2019. Y bueno, estoy orgulloso de quién soy, y bueno, con esta obra queremos visibilizar también eso. Visibilizar también el arte musical, junto con contar mi transición. También en esta obra hay un poco de todo, hay humor, hay partes en las que se baila, partes en las que cuento también justamente esto. Y bueno, hay de todo un poco. Y tiene un poco también esta obra de emotividad, que justamente es lo que sentimos las personas trans, tanto varones trans como mujeres trans o no binarias, justamente de nuestra transición de género. Y bueno, lo hicimos en el Conti, después también lo hicimos en la UNSAM, lo hicimos también en Timbre 4, sí, en este lugar, y viajamos a Bariloche justamente también el año pasado. Y en el Teatro Municipal de Quilmes. Yo soy un poco desmemoriado, pero en el Teatro Municipal de Quilmes. Y bueno, fue una obra que justamente, como decía anteriormente, llegó al público, y a mí tanto a mí como a la directora de esta obra, a Ivana, nos enorgullece un montón hacer justamente esto. Yo no pensaba justamente hacer obra de teatro, pensaba que no iba a poder, pero no. Pero nos animamos y acá estoy. Y bueno, si vienen algún día a ver la obra, van a ver un poco de todo. Hola. Bueno, bien, como decía Eric, y también retomo un poco lo que decía Gabriela. Esto tiene que ver mucho con el aprendizaje. Como relató Eric, yo estaba trabajando y estaba investigando sobre cantantes de ópera trans, porque era un tema para un artículo que estábamos publicando en la revista. Eso era en Nueva York, entonces lo quería traer a nuestro país, a nuestra ciudad, digamos, a algo mucho más cercano, y no dar una nota que tenga que ver con algo tan abstracto de alguna manera, ¿no? Entonces ahí entro en contacto con Eric para ese trabajo, pero su historia me interpeló de una manera muy profunda y me empezó a generar muchísimas preguntas de todo tipo. Y así fue como un día dije, bueno, puede ser una obra. Y entonces lo llamé con esa ingenuidad de decirle, esto puede ser una obra. Él dijo sí, con la misma ingenuidad y con las mismas ganas de sí, no teníamos la más puta idea de lo que iba a pasar. Y nos empezamos a juntar, empezó a ser como un camino, ¿no? Que uno no sabía hacia dónde estaba yendo, en el que simplemente se trataba de estar y de conversar y de sumergirme también en su manera de percibir el mundo. No tenía tampoco en vista el concepto de accesibilidad. Para mí el tema era la transición de género, si es que se podía como hablar de un tema, pero obviamente atravesado completamente por la ceguera. Digamos, esa era la pregunta, digamos, la obra, digamos, ahí como una pregunta que resume un poco la obra, es como alguien que nunca se vio la cara decide que su género no concuerda con el asignado al nacer, digamos. Esa es como la gran pregunta que dio origen a todo. A partir de eso, bueno, mucha lectura sobre género, sobre el sonido en el teatro, digamos que es algo que no está tan explorado. Entonces, bueno, después de ese camino, ¿no? de principalmente conocerlo a Eric, fue que fuimos hacia un teatro sonoro, digamos, en el que no hiciera falta la imagen, digamos, así fue pensada desde un principio, ¿no? Por eso él es cantante de ópera, además,
Entonces, con esos materiales intangibles que tienen que ver con la voz, con el género, fueron como los temas, digamos, las guías que marcaron el trabajo. Entonces, ¿cómo se podía contar esta historia de transición que no lo excluyera a él de la propia obra que él protagoniza? Entonces, bueno, la música, el sonido, todo tipo de sonido. Digamos, la obra es completamente sonora, tiene música, tiene voz, tiene ruidos. Entonces, nuestro trabajo escénico básicamente estaba coordinado por ruidos. Y por señales sonoras, digamos, por decirlo de alguna manera. Trabajamos con una lupera, porque como estamos solos en el escenario, primero yo no iba a estar arriba del escenario. Y después por la lupera tomamos la decisión de usarla y de que yo estuviera en escena como una especie de asistente y acompañante. Digamos, yo lo asisto en los traslados y también digamos, hacemos como un juego sonoro entre lupera y su voz y su instrumento, porque Eric está con un teclado, casi toda la escena. Entonces se trataba de eso, ¿no? De la coordinación exacta para que salga la melodía que buscábamos y la historia que queríamos contar. En una parte, por ejemplo, armamos una cumbia a partir de su nombre. Entonces empieza con su nombre y con la repetición de lo ya grabado se arma, se va conformando como un loop, ¿no? Que también es como una metáfora sobre la identidad, ¿no? Como que uno se construye y sobre esa capa construye otra cosa y sobre esa capa vuelve a construir y a reconstruirse. Entonces, bueno, nada, fue como eso, muy azaroso todo el proceso. Entonces, de repente estábamos los dos arriba del escenario contando una historia sonora que yo, en mi cabeza, debía ser completamente a oscuras, porque eso me parecía lo más... sí, tipo teatro, no sé si ponele que tipo teatro ciego, pero como que eso me parecía lo más lógico. Y de repente lo llamo a Matías Sendón. Perdón, esta idea que teníamos la presentamos al Laboratorio de Periodismo Performático. Eso nos permitió los fondos, tuvimos tutorías. Con Lorena Vega y Cristian Alarcón en un proceso muy lejano en 2019. Y después vino la pandemia y ahí empezamos. Luego de la pandemia, en verdad, empezamos todo en una parte del proceso, muy cercano al estreno. Intervino Juan Pablo Gómez, que vos lo debes conocer, que él trabaja en accesibilidad. Y él y su mirada fue muy pertinente y muy... nos ayudó mucho a la distribución de mi rol en el espacio, porque era como que yo me quería esconder todo el tiempo, porque no era mi historia. Pero él como me ayudó a darme cuenta también de que mi rol era muy importante en ese vínculo, ¿no? Y que no me tenía que esconder, que tenía que mostrar cómo era esa, porque eso también hablaba de la obra. Entonces esa mirada la verdad que nos enriqueció un montón. Y bueno, eso fue de cara al Conti. Después la obra inexplicablemente siguió, no sabemos bien, todo con mucho empuje nuestro, obviamente, mucha autogestión, pero como no nos imaginábamos que la obra iba a seguir, pensábamos que le íbamos a mostrar y iba a morir. Pero bueno, acá estamos. Siempre se abre una ventanita nueva que le da como una nueva vida, porque es eso, antes Eric enumeraba los espacios y es eso, es reinventar la obra cada vez en función del espacio, porque el espacio lo tenemos que reconstruir nuevamente en nuestro vínculo. Entonces es fundamental que sea un teatro chiquito, que sea un teatro más grande, que tenga profundidad atrás o tenga profundidad adelante. Bueno, con todo esto, para estrenarla lo llamo a Matías Sendón. Lo convoco para ser parte del proyecto, que es un iluminador. Y él, cuando le muestro un ensayo, dice, no, esto no es a oscuras. Esto se tiene que ver. Y bueno, está bien, mostrémoslo. Y luego de ver el resultado, ¿no? Entre justamente que esto se vea, empecé a entender como
todo eso que estábamos contando sin darnos cuenta también, que tiene que ver con la accesibilidad sin buscarlo, que es justamente mostrar todo lo que Eric puede y no mostrar lo que Eric no puede, digamos, que es ver. Pero mirá todo lo que puede. Está tocando el teclado mientras baila, mientras canta. Mirá ese talento impresionante que tiene con esa voz. O sea, esa es la idea de la obra. Hablar de capacidades, justamente, de capacidades extraordinarias. Y eso a mí me pone súper orgullosa cada vez que lo veo a Eric en el escenario. Perdón. Pidiendo si podemos poner un poquito de un picadito para tampoco spoilear todo. Dale. También quería contar que luego de esto vino la idea de tener programa de mano en braille, con apoyo de la Editora Nacional Braille, y hicimos una audiodescripción también de la obra, sobre todo como un apoyo. No es una audiodescripción de toda la obra, sino que es solamente como una intro para decir, bueno, esto está en escena. Estos son... hay una persona, hay un teclado, hay una persona que lo asiste, hay una lupera. Y con estos materiales se arma una situación. Pero realmente no tiene gran despliegue escénico como para que ameritara una... Entonces fue como también como una especie de híbrido entre audiodescripción e introducción, para que las personas con discapacidad visual pudieran también no preguntar y qué pasó, se movió o no se movió del escenario, como para que fuese como también mucho más claro para todos los públicos. Bueno, eso. Ahí estamos viendo un poquito. Eso es en el Conti. No sé si quieren ir para atrás, porque Eric en realidad empieza, y ahí sí hay algo de mi idea inicial de la penumbra. Eric empieza la obra cantando a oscuras completamente y no se sabe de dónde proviene esa voz. Y después él como que emerge de la oscuridad. Así me gusta pensarlo. No sé si tiene sonido. Ahí está. Va a cantar en vivo. Bueno, puede cantar en vivo. No, Puede, ¿eh? Sí, claro que cante. Cantate la ópera, Eric. Bueno. Ay, me encanta. No hace falta micrófono. Bueno. ¿Qué hago? ¿Canto o no canto? Sí, bueno, listo. La rosa se iba abriendo, abrazada al sauce, y el árbol apasionado la amaba tanto. Pero una niña coqueta, pero una niña coqueta se la ha robado, y el sauce desconsolado la está llorando, la está llorando. Qué hermoso, qué increíble. Conmovedor, piel de gallina, acá, el público. Igual
aclaro, digo que no estoy haciendo ópera ahora. Hasta estoy ópera hacía en 2018, 2019. Estoy volcándome más por lo popular, pero bueno, si bien en el coro hago música clásica, coral, pero bueno, también me gustó mucho aprender lo que es justamente la ópera, la técnica de la ópera para poder hacerlo justamente en mi laburo y poder emplearlo a otro tipo de géneros también, que está justamente bueno eso. Y emplearlo justamente todo esto en esta obra, que como decía Ivana, está enriquecida por un montón de elementos, un montón de cosas, teclado, voz, lupera y todo eso, y justamente lo que comentaba, el movimiento en el escenario, que para mí justamente experimentar esto me produjo ciertas emociones, viéndolo del lado positivo, que yo no pensé nunca, como decía antes, hacer justamente obras de teatro, pero bueno, acá estamos, y justamente visibilizar esto, visibilizar mi transición de género y también mi discapacidad, si se puede decir. También justamente es hermoso visibilizar esto y también vivir mi transición de género de manera distinta, de una manera particular. Perdón. Les pido disculpas, me tengo que ir. Tenemos función. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Yo les quería preguntar a Eric y a Ivana. Primero preguntarte, Ivana, si alguna vez vos habías ya trabajado con, no quiero usar la palabra biodrama, ¿no? Pero con alguna historia biográfica. Y si sucede a veces, no sé si es el caso, pero lo consulto, que uno cuando lleva, o une, en verdad, cuando lleva una historia personal a escena, redescubre algo, ¿no? Hay algo que es más claro o obtiene una lectura de otro modo de las cosas, o a veces hasta hay una especie de, creo que ayer también hablamos de esto, de psicomagia, por decir algo, y hay una herida que se cierra a través de llevarlo a la escena. ¿Hubo algo de eso en este proceso? ¿Lo sintieron? ¿Quieres responder Lo que yo sentí en esta obra es justamente que me lo han dicho, me lo han dicho varias, me lo ha dicho justamente un periodista de Telam, es que justamente esta obra recorre muchas emociones, recorre justamente lo más, en la parte donde yo muestro mi cicatriz, esa parte en la que yo me emociono, o el video con mi viejo, que es una es una relación bastante como particular y linda, y también como esos momentos emotivos de un poco de lágrimas y todas esas cosas. Hay también momentos de humor, momentos en los que la obra, esos momentos te incitan a reírte, a participar y a todo eso. Yo lo noto de esa manera. No sé. Otra cosa que yo, la transición de género, cuando empecé mi transición de género, yo lo viví de una manera muy particular, que quizás a la mayor, no quiero decir que a todos, pero a la mayoría de personas trans o no binarias sufren justamente el qué van a decir la gente, cómo me veo, mi cuerpo no es el que yo quisiera tener, y la verdad que yo lo viví de otra manera, sin apartarme de que, bueno, quería hacer algunas modificaciones para justamente que se me vea como lo que soy ahora,
pero sin llevar mi transición de género al punto de una baja autoestima o sufrirlo por el qué puede decir mis familiares o mis compañeros o mis amigos. No lo viví de esa manera. Viví muy libre en mi transición. Y justamente esto es lo que también muestra la obra. Yo lo veo de esta forma. No sé si Ivana quiere agregar algo. Sí. Yo quería agregar que sí, siempre busqué como que la obra reflejara justamente esa forma de vivir su transición. Digamos, es que no caer como en lo bajo, como en los golpes duros, que inevitablemente los tiene, pero que no fuera eso, que la obra terminara con toda la obra tuviera como un espíritu lúdico de alguna manera. Y por eso, bueno, él no canta solamente ópera, sino que hacemos todos los géneros musicales, porque también tenía que ver con la diversidad de género, ¿no? Hacer como esa correlación. Y quería retomar un poquitito algo que mencionó Eric, que es la aparición del video. En estas charlas y entrevistas que tuvimos durante bastante tiempo, 3 años, cuando comenzó el proceso creativo, digamos, antes incluso de presentarnos al proyecto, digamos, antes de todo, de pensar en cómo iba a ser esa obra, yo filmé algunos encuentros que tuvimos con su familia, con su papá, para tener como material de registro. Y luego eso lo transformé en un video, hice como un editado, y el video es casi todo con subtítulos, digamos, no tiene imagen, salvo algunos pantallazos. Que no sabías qué hacer, pero luego tuvo mucho sentido cuando la obra finalmente se hizo como visible. Bueno, eso. Y sobre lo autobiográfico, yo creo que la obra cuenta mucho de este proceso, ¿no? Del proceso que tuvimos. Yo no había tenido antes una experiencia de esta manera, ni había contado una historia mía. Acá en verdad, es su historia, pero también habla de nuestro vínculo, de alguna manera. Así que, bueno, eso quería agregar. Yo también abro para si alguien quiere, Male. No, le pregunté si quería venir a sentarse acá a la mesa, te cuento, Eric. Me dijo que no, que quiere hacer una consulta. Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero que nada, muchas gracias. Yo les quería preguntar cómo había sido la recepción de los públicos, sé que un poco lo tocaron, pero bueno, cómo había sido la recepción en términos también de circulación y de expectativas que también tienen con la obra. Muchas veces, esto le pregunto porque muchas veces las obras del Independiente siempre son difíciles, ¿no? En términos de público, y esto es algo también muy de nicho, digo, estamos hablando de el movimiento LGTB y con una condición específica. Entonces quería saber cómo había sido la recepción y en términos también de proyección que tienen, si es que tienen algún tipo de proyección. Mira, en verdad la obra fue como un poco siguiendo este puntapié inicial de lo azaroso. Bueno, así nos movemos por el mundo. Esto del Conti, la verdad es que tuvo una recepción inesperada. Nosotros nos dimos cuenta del monstruo que hemos creado y de cómo la perplejidad de las personas ese día. El día que la estrenamos y la gente tardó en salir porque se había quedado así, dura, perpleja. Entonces dijimos, bueno, algo hay acá. Después de eso fue mucho remar, es eso, como ir hablando con espacios. Bueno, la presentamos al FIBA, presentamos el video de ese estreno en el FIBA y fue una sorpresa tremenda cuando quedamos seleccionados. Tampoco lo esperábamos porque es algo, como decís vos, muy de nicho y con su particularidad escénica, digamos.
parece que eso también atrajo, ¿no? Su particularidad. Y después de eso, bueno, a ARIA vinimos por el FIBA. A la hora de elegir un espacio nos parecía que tenía muchísimo que contar este espacio en relación a la obra, que no era lo mismo que cualquier otro espacio. Entonces era como muy significativo hacerlo acá. Y luego probamos en Timbre 4, lo hicimos también en el Borges, porque nos convocaron para el proyecto Ballena. Después ahora para un festival en Quilmes que tiene que ver con la temática LGTB. Hicimos una función. Como que también se van abriendo puertas a las que vamos hambrientos de mostrarlas. Y sí, lo de Timbre fue como muy autogestivo, muy doloroso también, porque es muy difícil eso, como no llegar al público, pero bastante bien, o sea, en términos de público para una obra del teatro independiente, digamos que hace como funciones como puede y con fondos propios, digamos. Pero la experiencia siempre es positiva, y siempre es enriquecedora. Entonces, sí, la proyección es seguir azarosamente, digamos, generando un poco el contexto para que surja o nada, y siempre con las ganas de seguir haciéndola y seguir mostrándola, porque siempre la recepción es muy positiva. O sea, realmente es muy positiva. La gente queda muy sorprendida y se va muy atravesada por su historia. Las personas siempre relatan eso, que es como una obra un poco filosófica de alguna manera, porque te hace cuestionarte y te interpela con un montón de cuestiones muy profundas. Se nota que me gusta, ¿no? Bueno, ¿querés agregar algo? Justamente, quería justamente afirmar lo que decía mi compañera, directora de esta obra, que justamente a la gente le llega, gente que por ahí a veces quizás, bueno, me conoce o que ha pasado con gente de mi laburo, que, bueno, ha sabido de mi transición de género y todo eso, pero y lo ha respetado desde el principio, pero empiezan a conocer la obra y se emocionan. Pasa esto, que a veces gente que por ahí no es de emocionarse, de derramar una lágrima, pasa que en la obra le pasa lo contrario. Y está bueno justamente generar eso. Para abrir justamente la mentalidad de la gente, para desconstruirse y poder ver también que no es todo como nos enseñaron. Justamente de eso se trata, de que no es todo tan binario como nos enseñaron en los tiempos pasados, justamente, y de construirse. La verdad que la gente que se logra de construir de a poco es es maravilloso para mí y también para ellos. Ha pasado también en mi laburo. La compañera no fue a ver la obra, pero yo la noto mucho más deconstruida ahora que hace 4 o 5 años. Y eso la verdad que a mí me llena de emoción, porque yo al fin puedo justamente sembrar la semilla al otro para que justamente pueda justamente aprender de esto, de este tipo de temática. Así que a mí eso me pone feliz. Gente que por ahí antes tenía otro pensamiento y ahora tiene otro pensamiento, o trata de tener otro pensamiento, y está bueno. Y a mí también me pasa, o sea, poder justamente conectarme con lo que siente el otro. Gracias. No sé si tienen más consultas. Sí. Yo le quería preguntar a Eric, ya sabiendo un poco de su actor,
cuáles son las sensaciones dentro de la obra que maneja, que seguramente eso, no sé cómo lo llevas a cabo como actor. ¿Podés contar un poco sobre todas las emociones o situaciones dentro de la obra para una persona que nunca la vio, por ejemplo? Y acá te encontrás con todo, te encontrás con momentos de humor, momentos de un poco de bronca y momentos de emoción, justamente hasta las lágrimas, que lo experimento yo también, o sea, porque justamente forma parte de esto. Si yo no siento esas emociones, no puedo transmitir al otro lo que representa la obra. Justamente acá tenés una parte donde yo cuento mi transición, donde yo hablo de yo asistí a una iglesia evangélica. Ahí se me escucha mejor, ¿no? Yo asistí a una iglesia evangélica en la que se prohibía todo, pero yo siempre fui el rebelde antes de transicionar, siempre fui el rebelde, el que no me dejé. Y a mí me tildaban de lo peor, aunque no me lo decían, pero me daba cuenta por las actitudes. Y todo eso lo mostré en la obra cuando yo comento y digo, cuando me corté el pelo, no me dejaron de invitarme y yo no volví nunca más, porque yo me corté literal, me había cortado el pelo un poco, lo tenía un poco más largo que lo que lo tengo ahora. Ojo, me lo tengo que cortar, yo lo uso. En la primera me lo tengo que cortar más porque yo los primeros días del mes, sí, no, sí. Bueno, justamente hubo 2 ocasiones, pero la última ocasión fue la que a mí me empujó a decir, esto no es para mí, no sigo más. Fue cuando yo era tecladista en la iglesia evangélica. Esto lo cuento por ahí, no lo conté muy resumidamente, pero lo cuento. Yo era tecladista en la iglesia evangélica y bueno, me corté el pelo y el pastor de la iglesia no me daba más para cantar con mi viejo. Antes nos daban 2 alabanzas, se dice en el lenguaje cristianístico. Bueno, nos daban 2 alabanzas y bueno, yo noté que eso no se daba. No se animaban a decirme, no tocas más el órgano, no sé por qué no se animaban, no sé, pero no se animaban a decírmelo, como que pero bueno, no me lo hicieron saber, no dándome más participación. Y bueno, cuando yo lo quise saludar al pastor, me saludó así nomás. Y bueno, dije, esto es el empuje para yo salir de este lugar que a mí no me pertenece y hacer mi vida. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer mi vida. Y bueno, justamente en la transición cuento eso y después hago esta canción que se llama Sexo y Religión, ahí está. Y justamente habla de una parte que le pusimos, Ivana le puso la letra, porque yo soy muy infeliz para componer, pero bueno. Donde justamente dice, nunca quise ser mujer y en la iglesia una pollera me quisieron poner, me corté el pelo y en la mierda nunca más entré. Y bueno, justamente después dice, soy un hombre con vagina, hay gente que discrimina, sociedad que contamina, los encaro y nunca se me animan, porque los encaro cuando pasa cosas. Y después dicen, váyanse a la mierda y déjenlos de una vez en paz. Y lo digo con esa furia. Y eso se nota, eso lo hago notar, porque es parte de mi historia, es parte de mi transición. Como también después yo hago justamente una parte mucho más tranquila, más emotiva. Más adelante llega el audio de mi viejo, donde hay una charla que justamente él no acepta todavía mi género. Él es una persona que tiene Alzheimer, pero antes de eso igual como que me respeta todo, nunca me hizo guerra por ser quien soy, pero no me respeta el pronombre masculino y me llama por mi nombre anterior. Entonces justamente eso es una parte del video de que justamente en la charla con vos era que justamente sí. Y yo
hay una parte de una obra que yo corrijo el pronombre, él dice ella y yo digo él, y todo el tiempo así. Y bueno, justamente después yo explico justamente esto. Hay una parte en la que cantamos justamente a dúo con él, que es otra parte muy emotiva también. Y la parte de la cicatriz, la parte final de la cicatriz, que es ahí donde me derrumbo de emoción, claro. Porque es una parte muy significativa para mí que marca un después en lo cómo yo me veía antes y cómo me veo ahora. Y es muy importante eso para mí, que la mayoría de la gente por la calle no me diga, no me trate de ella, sino me trate de él. Para mí es no estar aclarándolo, y es para mí liberador y mucho más cómodo para mí. Aunque a veces suele pasar, pero muy pocas veces. Y esa parte es la que es muy emotiva. Y bueno, por eso te digo, tenés de todo y tenés humor. Hay una parte en la que justamente hacemos la cumbia, donde yo bailo y con la lupera y digo muchas veces mi nombre. Y justamente acá muestro la felicidad que a mí me produjo el cambio de DNI. El día que me llegó el cambio de DNI, que para mí fue maravilloso. Repito, no podía festejar porque estaba justamente, era 19, estaba medio sin un peso, pero bueno, quería festejar y no podía, pero bueno, después lo festejé. Pero Se festeja de por vida. se festeja de por vida. Yo cada septiembre, aunque sea si no puedo salir con amigos, salgo con yo solo, qué sé yo, hago algo hago. Pero bueno, justamente de eso trata la obra, de llevarnos a muchas emociones. Quería agregar una cosita. Perdón, sobre esto quería agregar una cosita y de paso menciono al otro integrante que tiene la obra, que es Pablo Paradela, que hace el diseño sonoro. Y bueno, el asistente de dirección también es Federico Preto, ya que estamos, mencionamos a todos. Pero bueno, con Pablo también, con la elección de las canciones, que muchas eran completamente ajenas a Eric, nunca había cantado pop ni rock. Tratamos como de traducir su historia y estos momentos que él cuenta en justamente lo sonoro, ¿no? Con la decisión de que cante Sexo y Religión de Escape, que después cante Because de los Beatles, en verdad como desarmada, primero limpia con teclado, digamos, con una voz como más grave, después se suma el bajo, se suma la otra guitarra, después se suman los bajos, y entonces se van como construyendo también en capas de voces con distintas graduaciones, digamos, con la cumbia, ¿no? Como esa felicidad exultante del nombre propio. Pues Cariño y Dolor era un chamamé que tenía filmado en estos registros, que el papá toca la guitarra y Eric canta, que es tremendamente conmovedor. Y bueno, y la ópera, ¿no? Como esta forma inicial como de aparición del personaje, ¿no? A oscuras, y vos escuchás esa voz y no sabés de dónde viene. Y después, ¿no? Empieza todo. Así que eso, quisimos también que la música reflejara todo esto. Y obviamente le cambiamos cosas a la letra, como esto que cuenta Eric, que le cambio a Sexo y Religión, o como que todo lo vamos editando y alterando y nos vamos apropiando. En la última obra de Hombres de Hierro le cambiamos al final y le hicimos la cumbia al final con Eric Román Montenegro. Claro. Y también quería agregar lo de la voz y el clima, que es algo muy particular, que quizás no van a escuchar en otro lado que les pase, quizás sí, quizás no, pero a mí es algo muy particular que me pasa con la voz y el clima. Bueno, no sé si estoy haciendo mucho spoiler, pero... Un poquito, vengan a ver la obra cuando la hagamos, no sabemos dónde ni cuándo. Yo quería, no sé si
¿Tienen consultas? ¿Alguna consulta más? Yo justo quiero traer algo de la charla que tuvimos ayer. Ayer vino alguien del Complejo Teatral de Buenos Aires, de la fundación específicamente, que trabajan en accesibilidad bajo el ritmo por la intérprete. Y vino una chica de Topo, Sabrina, que también trabaja mucho accesibilidad. Y dentro de la gente que estaba Fede Síquez, que es sordo, y hablábamos un poco de los contenidos. Y él contaba que en la comunidad sorda, por lo general, el teatro no era algo que se, bueno, por todo esto que dijo Gabriela y demás, muchas situaciones y circunstancias, no era algo que se mamaba de chique, y que eso hacía que después la gente no tenga tanto interés por más de que esté accesible. Había algo de esa barrera, de esa primera barrera, pero también había una barrera en relación a que él contaba que había ido justamente al Teatro San Martín a ver Hamlet, que tenía todo, estaba accesible en el programa de teatros accesibles que tiene, pero bueno, que era una obra de Schumacher de 3 horas y que por más de que dice la pasé bien, bueno, los contenidos no están pensados de las historias que queremos escuchar. Y con toda esta introducción re larga que hice, quería consultarte, Eric, cómo te relacionabas específicamente con el mundo escénico previo a la obra, si ibas al teatro, si sentís que el teatro te invita, si... Nunca fui a ver obras de teatro, te soy sincero, nunca. Sí, por ahí fui a muy pocas veces a ver óperas y esas cosas, pero obras de teatro nunca. ¿Y sentís que es por que hay una barrera que... No, quizás porque no se dio, o quizás eso, quizás falta de información, o quizás no busqué. Y más que nada por eso, no por prejuicio ni nada de eso. Y entonces ahora voy hacia Ivana en relación a esta experiencia de la obra junto a Eric y de todas, esto que dijiste al comienzo, la accesibilidad llegó a mí, no es que yo fui en busca, sino que el devenir de este proceso te fue llevando. En tu próxima obra como directora, si ya la estás planeando o en un futuro la planeas, ¿ya te atraviesa de otro modo el tema de la accesibilidad? Completamente. Después de esta obra me empecé a como involucrar mucho más en cuestiones de accesibilidad. Fui, digamos, a las funciones accesibles del San Martín, del Cervantes, para ver cómo era justamente antes de hacer la audiodescripción para esta obra, ¿no? Como para pensar un poco si debía ser de esa manera, como de la manera convencional, o debíamos hacer una adaptación para esta obra, que fue lo que finalmente hice. Que la fui testeando con distintas personas que me acercó Eric del coro y también, bueno, Katy, la gran Katy es nuestra espectadora amiga, que también es una chica trans y es ciega. Así que su punto de vista también nos sirvió mucho. Para pensar si aparte había venido a ver la obra un montón de veces, como 4 o 5, no sé cuántas veces vino Katy, creo que a todas, así que era como nuestro nos servía mucho para identificar qué debíamos agregar, qué debíamos suprimir. Bueno, entonces sí, digamos, también al momento de entrar en contacto con la Editora Nacional Braille para que pueda hacer el programa de mano en Braille, para estas funciones también habíamos hecho una invitación, ahí digamos, tuve como respuesta ciertos horarios en los que las personas ciegas se adaptan mejor para ir al teatro, les sirve más o es más accesible justamente para esas personas. Eso también empecé a como mirar más toda esa situación, no solo sobre discapacidad visual, digamos, que tiene un teatro, que tiene un espacio y cómo le hace frente, ¿no? a la accesibilidad y a quién invita a entrar. Y el teatro en general no representa a las personas con discapacidad visual. Yo no recuerdo haber visto una obra protagonizada por una persona ciega.
Bueno, ahí me dijeron, no se dice no vidente, se dice ciega. Entonces siempre como, no digas no vidente, no digas no vidente. A veces aclaro cuando pido Cabify, digo soy pasajero no vidente, y dicen muchas veces como que hay gente que está reticente a la palabra no vidente porque como que dicen, como que relacionan con algo de evidencia y a mí en lo particular me produce un poco chocante la palabra ciego, pero bueno, es lo que es ciego. Pero bueno, hay gente que le produce chocante la palabra no vidente. Son es como varios puntos de vista. Pero bueno, sí, preferimos decir personas ciegas. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta más? Me parece que de cara, digo, a todo lo que se viene y demás. Y quienes, de algún modo u otro, por casualidad o por búsqueda propia, empiezan este camino de la accesibilidad, es importante poder empezar a pensar, a mirar, a sentir cómo incluimos a distintos públicos, porque y creando un vínculo sincero, que es algo también que ayer hablamos mucho, porque no es solo, bueno, mira, acá te hice acá esta adaptación, vení. No, porque eso no es un vínculo sincero, sino, bueno, cómo nos vamos relacionando, cómo nos abrimos, porque si no va a pasar algo que el teatro va a quedar más pequeño de lo que ya es, y eso no es lo que queremos. Queremos que cada vez más gente, más públicos se acerquen, escuchar diversidad de historias, no siempre las mismas historias. Digo, está buenísimo ver clásicos, pero también queremos diversidad en todo, ¿no? Así que me parece que un poco el objetivo, que después le voy a pasar la palabra a Male, pero bueno, un poco el objetivo de este foro, de estos días del festival, era poder conocernos entre gente que está en la misma o está en la misma búsqueda o con las mismas preguntas, con los mismos intereses, poder crear una red entre nosotros, más que nunca ahora, sentirnos cerquita. Sabemos que a veces, muchas veces, digo, retomo un poco esto que dice Eric, de que a mí me choca un poco la palabra ciego, dijo él. Prefiero no vidente, y que también dentro de que hay particularidades, que cada persona tiene una particularidad, por más de que las cosas se dicen de un modo, está bueno animarse a pifiar y que la otra persona te diga, che, yo prefiero que me digas no vidente, aunque no se use, yo prefiero esto, y se agradece mucho, Eric, eso. Les agradezco mucho, mucho estar acá este día de mucho calor, que compartan toda esta búsqueda reinteresante. Obviamente que vamos a estar ahí viendo la obra cuando vuelvan, y también si sabemos de algún lugar donde tiene una puerta, la vamos a recomendar. No sé si quieren decir algo más para finalizar ustedes. No, una pavada, pero digo, esta audiodescripción, digamos que tiene una carilla, tengo 34 documentos distintos. Literal. O sea, lo que me costó es como eso, es todo un aprendizaje, es como un sumergirse de lleno para eso, tratar de encontrarse con lo mejor. Y también está bueno esto que mencionó Eric, de no tener como esos conceptos tan cerrados, porque la primera entrevista que tuve con la editorial me retaron cuando dije no vidente. Entonces ya me autorreto cuando digo no, cuando pienso no vidente, entonces yo digo ciego. Y nunca habíamos tenido esta conversación así que está bueno saberlo. Es relativo, ¿viste? Es relativo. Por ahí hay gente que le molesta que le diga ciego, hay gente que le molesta que le diga no vidente. A mí, sinceramente, me da lo mismo. Si dicen, hay que ver cómo uno emplea la palabra ciego, porque uno se da cuenta cuando emplea la palabra ciego de manera despectiva, cuando dice cieguito, o de manera despectiva, ahí sí uno puede retrucar. Pero yo creo que yo uso no vidente. No sé si está bien, está mal.
Pero yo creo que ninguna de las, ni no vidente ni ciego está mal. Yo creo eso, que ni no vidente ni ciego está mal. No sé por qué debería estar mal una de las dos. Yo lo veo así, no sé. Porque si ciego vos lo decís de una manera despectiva, o va el ciego, o mira ahí va el ciego, ahí te das cuenta cómo la otra persona lo emplea. Es según cómo lo emplee uno. Justamente yo hablaba con mi compañero del coro, que es ciego también, uso las dos, hizo ciego, no vidente, bien, ciego. Y justamente decía, yo a veces, justamente hablábamos de los bares y todo eso. A veces me dice que él va, que nunca le gusta ir solo, a veces va con otro ciego o con otra persona. Es como que, bueno, personas somos tanto ciegos como no ciegos. O sea que Y nunca hay cartas accesibles. eso es otra cosa que se tiene que discutir y que tiene que ser ley en todos los lugares, en bares, en todos los lugares, que la carta tiene que ser accesible. Lo mismo que las páginas de... justamente, yo tuve un episodio esta semana de que hubo esta polémica porque justamente pensábamos que Mercado Pago no se iba a poder ingresar más dinero desde otros bancos a Mercado Pago. Y justamente yo fui el jueves a reclamar en el banco que el BNA más es inaccesible cuando vos tenés que validar el rostro, porque te dicen que vos tenés que, en este caso yo tengo que verificar el rostro y tengo que poner la cara de una forma y ¿cómo hago si no tengo el iris? O sea, y en esas cosas son las que se debaten, que tiene que haber otra posibilidad de que no sea la validación de rostro, que es lo que cuesta. A nosotros por ahí nos va a costar y es lo que debatíamos con otros compañeros. No hay otra manera de una huella digital, esas cosas, y como que no tenemos todavía el acceso que tenemos que tener. También en algunas páginas, aplicaciones para transferir. Nosotros, particularmente yo también, me manejo con Mercado Pago para todo, cosa que con otra aplicación no lo puedo hacer porque es un poco inaccesible. Y eso es lo que no tiene que ser accesible. Yo creo que todas las aplicaciones tienen que ser accesibles para todos. Y es una cosa de que se tiene que trabajar un montón y que se está discriminando también si no hacen accesibles las páginas. Totalmente. Gracias, Eric. Acá le voy a pasar la palabra a Malena para que haga el cierre. De nuevo, muchas gracias por estar hoy acá, por compartir su experiencia, su trayecto, su obra. Un gusto y un placer. Ya cuentan con ATP para lo que deseen. Digo yo, no sé qué dice Malena. Bueno, primero, antes que nada, gracias. Gracias, Eric. Gracias, Ivana. Gracias, Flor. Gracias, chicas. Gracias, Gabriela, que se fue, pero gracias. Un poco la idea de este espacio era poder compartir, o sea, estuvimos, todo este festival lo estamos realizando con un principal objetivo, que es poder ampliar la oferta cultural argentina, particularmente de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que la oferta, sobre todo en términos escénicos, que por ahí es a lo que más nos dedicamos, es escasa. Ustedes mismos lo decían hace un rato, inclusive nos gusta pensar la accesibilidad como en tres grandes ejes: desde los públicos, desde los cuerpos en escena y desde los trabajadores de la cultura. Por eso me parece de suma importancia también tenerles a ustedes acá, que los cuerpos que están en escena no sean siempre los mismos, hegemónicos, blancos, hombres y etcétera, o rarezas, que sean efectivamente que pueda mostrar la diversidad y la riqueza que tiene nuestro pueblo, y sobre todo también en términos de referentes. Qué difícil es no poder contar con un referente
dentro de la escena, dentro de las películas. Ayer pasamos una película muy hermosa llamada 8 cuentos sobre mi hipoacusia, de Charo Mato, que en una entrevista que le pudimos hacer, ella dice, se le pregunta, bueno, ¿cuál fue uno de los motivos por los cuales decidiste hacer esa película? Y ella responde, no había, o casi no había, películas sobre personas sordas como yo que decían implantarse. Entonces necesitaba poder contar esta historia, no tanto por mí, sino también para otras personas que puedan saber, entre muchas comillas, y aunque suene medio romántico, que no están soles. Entonces, por eso nos importa mucho los 3 encuentros que hicimos. El primero fue sobre el juego y la escena, el segundo fue sobre la accesibilidad en términos de instituciones privadas y públicas, las herramientas y las formas de accesibilidad, y este tercero con artistas, me parece que completa un poquito el ciclo al que queríamos apuntar, ¿no? Como poder apuntalar que la accesibilidad no es simplemente para los públicos, que es necesaria y es muy escasa actualmente en Argentina. Hay, pero es muy escasa, sino también poder hablar de accesibilidad en otros lados del teatro, no solo en las butacas. Así que bueno, les quería agradecer, y como dije también en los otros encuentros que tuvimos, uno de los objetivos de estos encuentros y de este festival es encontrarnos justamente, es crear redes, es poder aportar a la creación de comunidad en términos de escena accesible. Así que les agradezco, y se nos viene, lo digo siempre, se nos viene un momento muy difícil como país y como sociedad. Estamos en un momento de rotura de vínculos sociales y afectivos que a mí particularmente me preocupa, así que un poco este espacio también es una propuesta para encontrarnos, para relacionarnos y validar también a los otros y a nosotros mismos, respetando respetando a los otros. Entonces, la propuesta un poco es encontrarnos desde el amor y construir colectivamente las redes que nos van a poder sostener en las etapas que vienen. Así que bueno, yo creo que eso era un poco lo que quería decir. Les agradezco nuevamente, les agradezco a todo el equipo de ATP, a las chicas. Y bueno, creo que este tiene que ser un puntapié para poder seguir construyendo espacios en común, para poder seguir encontrándonos, y desde la idea de que no tenemos ninguna respuesta, ninguna verdad, sino que la idea es poder generar nuevas preguntas para efectivamente poder construir desde ahí. Así que les agradezco. Gracias, Flor. Gracias. Bueno, y gracias por venir, chiquis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. Yo también digo lo mismo, gracias por invitarnos, y bueno, y tener una esperanza de que la obra va a seguir y que no va a quedar en la mitad. Así que nosotros estamos felices por eso. Así que gracias por invitarnos.